Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Ingeniería de Reactores. Profesor Ingeniero Químico Everardo Antonio Feria Hernández. Un reactor es el dispositivo donde ocurre un cambio en la composición debido a la reacción química. Por lo tanto, es cualquier recipiente donde ocurre una reacción química. Es por eso que es de suma importancia conocer sus condiciones de operación y diseñar la estructura del mismo. A continuación se harán las deducciones de las ecuaciones de diseño de reactores ideales. Como primer apartado se empieza con un balance de materia para cualquier tipo de reactor. El principio de la conservación de la materia dentro de la especie y dentro de un volumen de reacción delta V se tiene que cumplir lo siguiente. Lo que en términos generales se puede representar como. A continuación deduciremos las ecuaciones de diseño de algunos tipos de reactores como son el reactor tipo batch RTCA y el RTFP. El primer reactor que abordaremos será el reactor tipo batch. Partiendo de la ecuación de conservación de materia tenemos velocidad de entrada de los reactivos al reactor menos velocidad de salida del producto fuera del reactor más velocidad de producción dentro del reactor. Esto igual a la velocidad de acumulación del producto en el reactor. Eliminando los factores de concentración inicial y concentración obtenemos que la velocidad de producción del componente I es igual a la diferencial de la composición con respecto al tiempo a volumen constante. A esta ecuación la nombraremos ecuación número 1, conociendo que la conversión está dada por la siguiente ecuación. Donde CIO es la composición a la entrada del reactor Q, es el flujo de entrada al reactor Q, es el flujo que sale del reactor. La ecuación anterior también se puede escribir como. Derivando esta ecuación con respecto al tiempo y manejando la concentración inicial como una constante se obtiene la ecuación número 2. Igualando la ecuación 1 con la ecuación 2 tenemos. Integrando la ecuación obtenida y definiendo sus límites tenemos que. Resolviendo. Donde T es el tiempo de residencia. C o concentración inicial a la entrada del reactor. dxy sobre RI es la derivada de la conversión con respecto a la velocidad de producción del compuesto I. El siguiente reactor es reactor tipo RT-CA. Nuevamente partiendo de la ecuación de conservación de un reactor. En este tipo de reactor la velocidad de acumulación del compuesto I dentro del reactor es igual a 0. Por lo tanto la ecuación queda de la siguiente manera. Despejando la velocidad de producción del compuesto I. Factorizando el flujo del componente I la velocidad de producción queda como. Donde CIO es la composición a la entrada del componente I. CI es la composición a determinado tiempo del componente I. QI es el flujo del componente I. Sabemos que el tiempo de residencia se calcula mediante la siguiente ecuación. Donde V es el volumen del reactor. QI es el flujo del componente I que entra al reactor. Aplicándolo en la ecuación del tiempo de residencia obtenemos que la ecuación de velocidad de reacción es la siguiente. Despejando la velocidad de producción del componente I obtenemos que RI es la velocidad de producción. CIO es la composición de componente I al inicio. CI es la composición del componente I al transcurrir un determinado tiempo. Θ es el tiempo de residencia. A esta ecuación la nombraremos EC. Número 1. Aplicando la conversión tenemos. Despejando obtenemos la ecuación número 2. Sustituyendo la ecuación 2 en 1. Tenemos que. La velocidad de producción es igual a la conversión por la concentración inicial por el flujo de entrada al reactor. Despejando el volumen obtenemos que. El volumen es igual a el producto de la conversión por la composición a la entrada del componente I por su flujo de entrada al reactor, este producto dividido entre la velocidad de producción del componente I. Otra forma de expresar esta ecuación es.
El volumen del reactor es igual a el producto de la conversión por el flujo molar del componente I entre la velocidad de producción del componente I. Por último, el reactor de tipo RT-CA. Ecuación de conversión igualada a cero debido a que este reactor no cuenta con una acumulación de algún componente dentro de su estructura. Como se puede ver en la ecuación, se modificaron algunos términos, los cuales son delta V, el cual corresponde a un cambio dentro del volumen del reactor. Este término hace referencia al volumen que se necesita para que el componente I cambie, reaccione o se transforme en otro componente. Despejando con respecto a la velocidad de reacción o de producción, obtenemos la ecuación. Número 1. Se obtiene que la velocidad de producción es igual a la derivada de la composición de I por su flujo, con respecto al volumen. Utilizando la ecuación de la conversión. Despejando. Y diferenciando con respecto al volumen a la ecuación, se obtiene la ecuación número 2. Igualando la ecuación 1 y 2, y después integrando, tenemos. El volumen del reactor es igual a el flujo molar de I multiplicado por la integral que va desde 0 hasta la conversión X de la derivada de la conversión con respecto a la velocidad de producción. Debe mencionarse que se propone la resolución de la integral mediante un método numérico. Gracias por su atención.